Tenemos el honor de recibir a Roberto Folari, miembro de Carta Abierta, docente, investigador. Roberto, bienvenido a la radio pública. Bueno, muchas gracias, Ernesto, es mío el honor, un gusto además estar aquí con gente muy querida y en toda una circunstancia tan auspiciosa como la de elecciones, porque más allá de las retóricas del caso y de lo que dicen todos en estos casos, que la fiesta cívica, etcétera, si uno lo toma muy en serio en relación a la historia argentina, hay que recordar que hubo una época en que las elecciones, por más normales que sean, no eran normales. Digamos, primero porque no había, dado que había dictaduras, y cuando había eran proscriptivas, ¿no? Desde la década infame a las proscripciones postperonistas, digamos posterior al 55, ¿verdad? Se vivía sin elecciones posibles, ¿no? Eso tuvo que ver incluso con la irrupción de la violencia política en la Argentina, porque las jóvenes generaciones tenían que representarse y no podían representarse para nada de una manera electoral, porque eso no existía, ¿no? Así que yo creo que es importante para quienes tenemos cierta edad, quizás los jóvenes no lo vean para nada, y que bueno, que en ello esté naturalizado lo de votar como a un derecho al cual se accede con total facilidad y que está ahí a la mano, pero por muchos años los argentinos no lo tuvimos a la mano. Tuvimos que pelear para que estuviera a la mano, y hubo que, en el año, por ejemplo, antes del 73, la toma de las armas que habían hecho los jóvenes en ese momento, y el cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, eso forzaron que hubiera elecciones. Y no había elecciones libres, ¿no? Elecciones no proscriptivas, sin mendozazo, sin rosariazo y sin lo que Perón llamaba formaciones especiales. En aquella época no hubiera habido elecciones en el año 73, elecciones libres, porque en aquella época no se quería dar elecciones libres, simplemente, ¿no? ¿Fue tu primera elección, la del 73? Sí, fue la primera. Coincides con Fito Zúñiga. Coincidimos en estábamos edad, recordando, ¿no? En edad y en lugar de origen. Y en lugar de origen. ¿Puedo preguntarles cuántos años tenían? Bueno, para entonces 18. 22, por ahí andaba yo. Sí, Sí. Claro, ya, no. La elección era una cosa rarísima. Claro. Y elecciones libres, bueno, eso nos pareció, era excepcional eso, ¿no? Ahí sí que fue una fiesta, porque era una olla a presión tapada que empezó por fin a destaparse, ¿no? Pero para nosotros fue un hecho excepcional, ¿no? Poder ir a las urnas. Era un sueño, en realidad. Parece mentira, pero era así. Era un sueño, porque toda la época de Onganía había dicho que se iba a quedar 20 años, ¿no? Bueno, después se lo fue volteando con las movilizaciones populares, pero hasta el final la NUCE se había propuesto no dar la posibilidad al peronismo de ir a elecciones, y por cierto terminó yendo Cámpora, porque todavía había proscripción, porque de hecho en el 73 Cámpora fue porque Perón no podía ir. Es verdad. O sea, existía la cláusula proscriptiva a la figura de Perón. Exacto. O sea, tuvo que llegar Cámpora al gobierno, y ya estando Cámpora en el gobierno, permitir elecciones donde Perón pudiera ser candidato. Entonces fíjense que hasta en ese momento todavía hubo márgenes de proscripción. Vos sabés que para muchos autores la reivindicación ciudadana del valor de la democracia como tal, incluso para los sectores populares, no me refiero ya a los golpistas o a los sectores de la oligarquía que nunca les convino una democracia amplia y participativa, pero digo, para las grandes mayorías populares el valor intrínseco de la democracia en sí misma aflora recién en el 83. Y vos comentabas que fue una fiesta la votación del 73. ¿Cómo se vivía la idea de democracia en aquellos años, o de elecciones en aquellos años, cuando en el imaginario colectivo estaba presente que un gobierno democráticamente elegido podía ser derrocado, y esto no asombraba a nadie por cualquier dictadura militar, o no cualquiera, digamos, no, las hubo de todas? Bueno, quizá aquel eslogan de Cámpora al gobierno, Perón al poder, resuma un poco la idea, que era algo así como que las elecciones son parte de algo más global, de una relación de fuerzas que se da en otros planos, no solo el de las elecciones, y que las elecciones entonces eran un paso adelante, pero que podían luego, claro, sufrir ataques golpistas, podían ir para atrás. O sea, la noción de democracia para nuestra generación, ¿no es cierto, Fito? Para nuestra generación no era importante, y no era importante no porque nosotros fuéramos irresponsables, sino porque en nombre de la democracia habíamos vivido la permanente antidemocracia. O sea, porque el diario La Nación, ¿no es cierto?, el diario La Prensa, sus sucedáneos locales, por cierto, respondían a las dictaduras, apoyaban las dictaduras en nombre de la democracia. A ver si me explico, ¿no? Porque parece muy contradictorio. Ellos decían que ellos, por ejemplo, proscribían al peronismo por ser antidemocrático. Por lo tanto, la defensa de la democracia implicaba la clausura de la democracia. O sea, como ellos defendían la democracia, no podían dar elecciones libres. ¿Cómo se da después del 83 una situación paradojal en base a lo que vos comentás? Porque a partir del 83 y por muchos años
a la inversa, si querés, de este reconocimiento de las elecciones o de la democracia como un marco general en donde previamente ya se habían resuelto, se iban a resolver las relaciones de fuerza, aparecía la democracia o el proceso electoral en sí mismo como la democracia, o como sinónimo de democracia, entendiendo la democracia como una sucesiva instancia electoral continuada, prácticamente entendiendo a la democracia desde un punto de vista meramente formal, ¿no? O claro, representativo y nada más, digamos. Pasamos de una cosa a la otra. Exacto. Bueno, ahora vamos a tener esta semana la visita de Néstor Laclau, ¿no es cierto?, en nuestra facultad, que es algo realmente notable, ¿no?, por el valor que tiene él como figura mundial y como alguien que ha estudiado estos regímenes políticos. Yo voy a tener el honor de estar al lado de él ahí, pero voy a estar al lado, ¿no?, al lado y un poquito más abajito, ¿no? Pero ciertamente democracia es, creo, para todos nosotros hoy, el voto como condición necesaria, pero lejos de ser suficiente, ¿no? Claro. Condición necesaria, pero para que haya democracia, por ejemplo, los sectores populares tienen que tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de no estar viviendo en tal condición de carencia que no les interese en absoluto lo político, que estén expulsados a tal grado de analfabetismo y, digamos, carencia, ¿no es cierto?, marginación, que los derechos políticos les parezcan absolutamente ajenos, absurdos y que no los tocan a ellos. O sea, la única forma de que se interesen por el sistema político los sectores más postergados es que tengan un mínimo de acceso a servicios, a una vida con las condiciones mínimas para poder salir de la carencia y por lo menos instalarse ya en el plano, diríamos, del símbolo, por decirlo así, ¿no? Salir del plano de la biología para instalarse en el plano del pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no estar desesperado por comer, sino tener satisfecho lo mínimo para poder pensar e interesarse en lo político. Desde este punto de vista, una democracia que no resuelve los problemas sociales de la mayoría, o sea, que por lo menos no los atiende suficientemente, no es una verdadera democracia. Y desde ese punto de vista creo que varios países latinoamericanos hoy dejan muy en claro que son verdaderas democracias y no solamente ir a votar, aunque ir a votar sea un elemento necesario e imprescindible, pero no suficiente de la democracia, ¿no? A mí me gustaría tu visión, Roberto, en relación a, vos decías, bueno, que el valor que ustedes le daban a la democracia, el poco o mucho valor que ustedes como jóvenes le dan a la democracia, ¿y qué valor ves que le dan hoy los jóvenes de hoy a la democracia, entendida en este sentido, desde un punto de vista más participativo, digamos, de la vida democrática y de la política? Mira, yo creo que hay jóvenes y jóvenes, ¿no? Creo que hay algunos que son hijos del posmodernismo, que en todo caso viven esto que decimos, la posibilidad de elecciones como algo natural, que bueno que así sea, porque no es natural, pero se ha naturalizado, digamos, en el sentido de que ahora efectivamente cada 2 años las podemos hacer y qué bueno que así sea, pero digamos, ellos no tienen, por ejemplo, idea de que haya habido que luchar para eso, les parece que eso cae del cielo, que es normal y natural y que es todo lo que se puede ejercer como derecho político. Creo que hay otros sectores que se han hecho evidentes en la Argentina en este último año y medio, digamos, y que son sectores de jóvenes con un interés por la participación en un sentido mucho más sustantivo, más genuino, ¿no? En la participación que también es la calle, que también son las organizaciones sociales, que también es la exigencia de derechos, que también es el acompañamiento de políticas cuando estas políticas son suficientemente buenas en pro de lo popular. O sea, me parece que hay un sector interesante de jóvenes hoy que se ha abierto a nuevas opciones en la Argentina, aunque también hay un sector que en cambio mira un poco desde fuera y está en la cultura mayoritaria, digamos, de bueno, pasarlo lo mejor posible y nada más que eso. Pero me parece que hoy estamos lejos de la época en que lo único que uno podría decir de los jóvenes, por lo menos de clase media y alta, es que solo se dedican a entretenerse, etcétera, etcétera. No, me parece que es evidente que hoy hay un sector muy importante que está alcanzando otro tipo de protagonismo y que eso realmente nos ha reconfortado muchísimo, ¿no? Creo a todos los de otras generaciones que veíamos con preocupación como a veces ciertas banderas históricas no eran tomadas suficientemente por las generaciones posteriores, ¿no? Bueno, 3 de la tarde con 58 minutos o 15:58. Roberto va a seguir con nosotros un rato largo. Sí, un rato aquí, largo, se queda con nosotros. A la 1 de la mañana por lo menos. ¿No te lo habían dicho? Bueno, perdón. No estaba en el contrato. No estaba en el contrato. No importa, ahí enseguida ampliamos. Ponerle un 0 más acá. Eso. Sí, total. Así que vamos a seguir charlando con él de varias cosas más. 13:59, vamos, si les parece, a 15:59, dije.
13.59. 13. 15.59 dije, ¿por qué van a poner Está palabras bien, en la grabado. boca? Tenés un problema importa, con le la creo. hora. Y hoy, bueno, lo Nota. que pasa es que yo ¿Qué quiero te 2 pasa? horas más. Está tan lindo el comicio que 2 quiero horas 2 más, horas más para menos. votar. ¿Sí? Está bien. Dicen que va a terminar como a las 8. Así que vamos, no sé, qué sé yo. Mira, ¿sabe qué? Haga lo que quiera.